Bueno, bienvenidos al sexto encuentro del ciclo Frankfurtianas, el ciclo que organizamos desde el programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín para conmemorar los 100 años de la creación del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. En este momento ya serían 101 porque los 100 años fueron el año pasado, pero nosotros decidimos seguir adelante con el ciclo. Hoy nos acompaña Gisela Catanzaro, que va a presentar una conferencia que lleva el título de Crítica y Utopía. Pero bueno, antes de presentar a Gisela, queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio de la UNSAM y a su secretario Mario Greco, también a Micaela Cuesta, directora de Lectura Mundi, y también a todo el equipo de Lectura Mundi por poner esto en marcha y hacer que sea posible, y también al CEDINSI por cedernos este espacio, y a Karina Janelo y su director Horacio Tarcos. Bueno, voy a presentar a Gisela. Gisela es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Técnicas y desarrolló su trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es titular de la materia Teoría sobre la Ideología de la carrera de Ciencia Política y profesora en la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También dicta cursos en maestrías y doctorados en la misma universidad y es miembro de los comités editoriales de la revista Anacronismos e Irrupción y Debates y Combates de Argentina, y también del Editorial Board of the Series Critical South International Consortium of Critical Theory Programs, co-dirigido por Judith Butler en la Universidad de Berkeley, ¿no? Ha publicado los libros La Nación entre Naturaleza e Historia sobre los modos de la crítica en 2011, editado por Fondo de Cultura Económica. También Las aventuras del marxismo, dialécticas e inmanencia en la crítica de la moneda, de Ediciones Borla en el 2003, en coautoría, ¿no?, con Ezequiel Ipar. Y el último es Espectrología de la Derecha, editado por 40 Ríos en el 2021. También editó junto a Lebrón Arfuch la colección Pretérito Imperfecto, Lecturas Críticas del Acontecer, editado por Prometeo. Bueno, hecha la presentación, ahora damos paso a la conferencia Crítica y Utopía. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a leer un texto que escribí para esta ocasión. Después de proponer el título de esta charla, me di cuenta que debería haber incluido un tercer término. No solo crítica y utopía, sino también crisis. Porque de lo que quiero hablar es de una cierta crisis de lo utópico que me parece que hay que discutir en su sentido, sin pensarla como una simple decadencia de las utopías. Creo que esa crisis incluye también una cierta crisis de la relación entre crítica y utopía, tal como esta fue pensada en el marxismo y en la Escuela de Frankfurt. Por eso voy a empezar diciendo algo sobre esa relación en Marx, Benjamin, Adorno y Horkheimer, para contrastar sus posiciones con cierto estado de la teoría crítica contemporánea, en el cual parece haber dejado de ser evidente, o bien que las utopías sigan existiendo, o bien que las utopías constituyen algo políticamente deseable. Sin embargo, mi objetivo no es hacer una historia de las ideas, sino aportar a una crítica del presente. Más concretamente, me gustaría indagar qué es lo que todo este entramado de crisis, crítica y utopía tendría para decirnos sobre la actual coyuntura argentina. Para eso, hacia el final, voy a sopesar los potenciales de los dos diagnósticos contemporáneos sobre la utopía de cara al caso Milei. ¿Puede el mileísmo ser pensado como un exponente de la crisis de las utopías? ¿O tendríamos que pensarlo en cambio como una nueva utopía anarcocapitalista? ¿Nos satisfacen estas dos alternativas? Bueno, empiezo punto 1. La relación entre crítica y utopía tiene una larga historia dentro del pensamiento moderno, donde ambos términos tendieron a contraponerse, pero no sin requerirse mutuamente a la vez. Por caso, lo que Adorno y Horkheimer leen como ilustración
es un proceso de demolición crítica de mitos y utopías por parte del pensamiento racional, pero que a la vez se justifica a sí mismo como proceso histórico ilustrado, en tanto realización de la utopía humanista de liberar a los hombres del miedo. Así, en la lectura de Adorno y Horkheimer, la que proponen Dialéctica de la Ilustración, la relación de la crítica con la utopía en el pensamiento ilustrado es necesariamente bidireccional. Si por una parte la ilustración es crítica, en tanto práctica demitificadora, que tiene las utopías y fantasmagorías por objeto, por otra parte está animada ella misma, en tanto práctica, por un impulso utópico, el impulso hacia la liberación del hombre respecto de las heteronomías espirituales que atan su conciencia a la minoría de edad. Sin apelar al término utopía, Adorno y Horkheimer muestran que, antes de devenir mitología positivista, la crítica ilustrada que se dirige contra las utopías es ella misma utópica. Es aquello que no puede sino realizarse a la vez y paradójicamente contra y en nombre de una utopía. A su vez, con la crítica marxiana de las ideologías y la formulación simultánea de la utopía de una sociedad sin clases en el Manifiesto Comunista, esta relación tensa entre crítica y utopía, heredada de la Ilustración, persiste y se intensifica. Como diría Derrida, si pocos se concentraron tanto en perseguir a los fantasmas que la modernidad había producido como Marx, menos aún se tomaron a los espectros más en serio y se han dispuesto a invocarlos tan intensamente como él. Como muestra Adorno, al historizar el concepto de ideología desde su origen ilustrado a su inflexión marxista, la crítica marxiana del idealismo es una crítica de la utopía humanista, entendida como ilusoria creencia en la autosuficiencia de la razón. Contra esa utopía idealista, Marx sostiene que los órdenes de mistificación que atenazan la cabeza de los hombres no son el simple producto de las invenciones de una camarilla, sino que son objetivos, es decir, que surgen del modo en que está organizada la sociedad y se reproducen con ella. Por eso mismo, la crítica marxiana del idealismo implica también una crítica del socialismo utópico, en tanto abstracta postulación de ideales subjetivos con indiferencia respecto de los condicionamientos materiales que configuran una cierta coyuntura histórica. Y sin embargo, este trabajo crítico sobre las utopías idealistas es impensable en Marx al margen de la activación de otras utopías. Antes que una simple demolición de lo utópico desde el exterior, la crítica ideológica consiste para Marx en un autoesclarecimiento de los deseos y las luchas de una época, que por una parte intenta detectar en la superficie del hollado del pliegue utópico deseante, que apunta a la realización de otro estado de cosas, y por otra parte busca discernir las potencialidades emancipatorias diversas contenidas en esas utopías y deseos. La misma dialéctica entre crítica y utopía vuelve a aparecer en la Escuela de Frankfurt y constituye uno de los temas centrales, diría, de las reflexiones de Benjamin sobre el concepto de historia y la teoría materialista del conocimiento. Cuando reclama para el materialismo histórico un método destructivo-constructivo, Benjamin está retomando esa misma tensión, esa mutua dependencia entre crítica y utopía que es posible leer en Marx. De cara a los ideales socialmente dominantes, el materialismo, dice Benjamin, no debe dejar ningún miembro sin partir. Y sin embargo, ese trabajo de lo negativo se diferencia de una mera destrucción generalizada de sueños y utopías preexistentes, porque en las piezas liberadas de sus engarces privilegiados, el materialista persiste en leer posibilidades irredentas y anhelos incumplidos con los cuales componer sus imágenes dialécticas. Ni la crítica ni la utopía podían ser pensadas para Benjamin como aquello que vendría a corregir desde afuera un mundo degradado. Al igual que Marx, Benjamin creía que las utopías capaces de producir una incidencia real solo podían emerger de ese mismo mundo, y también que la crítica solo podía darse como un trabajo inmanente de iluminación, por el cual eran reveladas, todos términos de Benjamin,
las imágenes utópicas inscritas en los textos históricos. Como sintetizaría unos años más tarde Adorno, en el último fragmento de Mínima Moralia, si la única posición posible para la crítica era la perspectiva de la redención, esa perspectiva no debía en ningún momento imaginarse a sí misma situada por fuera del círculo mágico de la existencia, porque entonces tanto más inconsciente y fatalmente sucumbiría a las falsas ilusiones de ese mundo que pretendía transformar. De este modo, en línea con una tradición marxista que nunca renunció a la idea de que todo producto político e ideológico lleva consigo las huellas de las luchas de las que es efecto, Benjamin y Adorno concibieron a las ideologías de su época no como elementos de una sola pieza internamente unívocos, sino como condensados históricos ambivalentes que debían ser indagados en sus capas de sentido. Pero además, en esa división interna de lo ideológico, ellos intentaron leer emergentes utópicos, al margen de los cuales la crítica devenía imposible, porque la verdadera crítica es una crítica inmanente, que destotaliza lo dado interpretando las disonancias que lo ya existente alberga en su interior, pero reprime para poder presentarse como una unidad armónica y sin fisuras. No hay crítica sin utopía. Lejos de constituir el mero material para un ejercicio ético garantizado en otra parte, en tanto destotalizaciones concretas de lo que simplemente es, las utopías sociales emergen como condición del impulso utópico, del impulso crítico, que no podría sino apuntar hacia una cierta trascendencia inmanente, producto de una negación determinada. 2. Ahora bien, cuando propuse crítica y utopía como título de esta charla, estaba pensando menos en reconstruir una historia de la relación entre estos conceptos en el marxismo y la Escuela de Frankfurt, que en proponer una reflexión sobre lo que estos conceptos podrían tener para decir respecto de nuestra coyuntura, tanto en términos políticos como en términos teóricos. Me preguntaba, por una parte, si la presencia o ausencia del lo utópico en este presente que atravesamos tiene alguna relación, y si es así, ¿cuál?, con lo que en términos generales se denomina hoy avance de las nuevas derechas, aludiendo al creciente protagonismo de ideologías antidemocráticas que no solo celebran, naturalizan y promueven la desigual distribución del bienestar y del sufrimiento, sino que también tienen efectos autoritarios, en tanto generan una creciente heteronomía social respecto de las decisiones políticas fundamentales y también en tanto lógicas persecutorias, en tanto fomentan lógicas persecutorias y violentas sobre grupos e individuos designados como sacrificables. Pero también me interesaba considerar la suerte de la utopía como concepto en el campo de la teoría política contemporánea. ¿Puede ser el concepto de utopía concebido hoy como un concepto positivo para una práctica teórica orientada a la crítica del presente? ¿O mente en cambio algo exclusivamente negativo, que desde el punto de vista de una teoría con pretensiones críticas solo podría ofrecerse como objeto de una deconstrucción? ¿Y cuál es la índole de ese objeto? ¿Se trata de fenómenos históricos, utópicos, que habría que considerar en cada caso? ¿O se trata de un mecanismo relativamente intemporal que solo se actualizaría en una variedad de casos sin modificar fundamentalmente su valor en términos sociopolíticos? Creo que hoy nos enfrentamos a posiciones antitéticas tanto en lo que respecta a cómo interpretar la relación entre la existencia de utopías y la emergencia de fenómenos políticos antidemocráticos, como en lo que respecta al valor de la utopía en tanto concepto crítico. Por una parte, para todo un sector de la teoría crítica contemporánea, asistimos hoy a una suerte de consumación de un proceso histórico de desutopización en el que las utopías habrían dejado de existir. Y es en tanto correlato político de ese presentismo consumado que deberían ser interpretados los fenómenos autoritarios y antidemocráticos que hoy vemos proliferar a nivel global.
Desde esta perspectiva, las utopías, como fenómenos históricos, están en crisis. Y es esa crisis de las utopías la que se pone de manifiesto en la regresión autoritaria y anti-igualitaria experimentada por un capitalismo en decadencia, como lo llama Streeck, anómico, infrasocializado e infragobernado, cuyas clases dominantes ya no aspiran a fundar una sociedad justa, sino que se limitan, cito, a sostener la integración social en la resignación colectiva como último pilar en pie del orden. Cito Streeck. ¿Cómo acabará el capitalismo? Ensayo sobre un sistema en decadencia. Pero, mientras esta perspectiva interpreta al presente como un fin de las utopías históricas, en el cual por ello mismo se generalizarían perspectivas antipolíticas, fatalistas, pragmáticas y resignadas, en todo otro sector de la crítica contemporánea, lo que parece estar en crisis no es la cosa misma, no son las utopías entendidas como fenómenos sociales, sino que lo que está en crisis es el valor crítico que el marxismo, pero también el liberalismo moderno, le otorgaron al concepto de utopía. En efecto, mientras las perspectivas que estuvimos comentando hasta aquí asocian las utopías que merecen llevar ese nombre con una suerte de tendencia inmanente que destotaliza lo que ya es y apunta a un futuro que sería preciso construir, en esta segunda serie de aproximaciones, lo utópico, en singular, es pensado como estructuralmente asociado a un desconocimiento de la inerradicabilidad del conflicto, por una parte, y por otra parte, asociado a mecanismos de proyección de esa conflicta rechazada en figuras exteriores, produciendo demonizaciones típicas de los totalitarismos. Así, en lugar de lamentar la supuesta crisis de lo utópico en el presente, lo que una verdadera crítica radical debería hacer, de acuerdo a esta segunda posición, es confrontar la lógica fantasmática de lo utópico que hoy se vuelve a poner de manifiesto en la exacerbación de nacionalismos, la xenofobia y el sexismo. Y esto para afirmar contra la utopía el carácter abierto de una historia asignada por lo real del antagonismo. Antes que sostener políticas utópicas, lo que deberíamos hacer es aprender a leer la utopía política como formación imaginaria que sistemáticamente ocluye a lo político real. Y antes que temer al ocaso de las utopías, a lo que deberíamos temer es al lanzamiento de fantasías utópicas mediante las cuales los sujetos canalizan su malestar social frente al sistema, ejerciendo la violencia sobre sus principales víctimas. De este modo, hoy la escena de la teoría crítica parecería estar dividida tajantemente en lo que respecta a la utopía, tanto en lo que refiere a su estatuto conceptual como a su estatuto de fenómeno sociopolítico. Si para unos la crisis de las utopías es el signo de la época, y esto es lamentable, porque nos conduce a un presentismo en el cual la crisis del capitalismo ya no puede siquiera ser percibida como tal, para otros lo que entró en crisis, lamentablemente, no son las utopías, sino, felizmente, el concepto de utopía, que ahora podemos reconocer como lo que siempre fue, un término que nombra una estructura político-ideológica inherentemente totalitaria. 3. La pregunta que querría formular ahora es cómo deberíamos posicionarnos en este debate, que no siempre es explicitado como tal y que en parte no es del todo nuevo porque tiene poderosos antecedentes en la crítica liberal de los totalitarismos que desarrollaron personajes como Hannah Arendt, Leo Popper, etc. Creo que ese posicionamiento no se puede fundamentar únicamente en razones teóricas de índole general, sino que es importante considerar lo que cada una de estas perspectivas contemporáneas permiten o no iluminar de nuestra coyuntura desde una posición que, aunque ciertamente no está exenta de posicionamientos teóricos generales, asume el carácter situado de su lectura.
Por eso, si ahora voy a ensayar una crítica de estas dos aproximaciones a lo utópico, anticipo que esa crítica está suscitada por el análisis de un caso concreto, la presente coyuntura argentina. Mi pregunta sería: ¿qué capacidad tienen estos diagnósticos para permitirnos comprender el mileísmo? ¿Puede el mileísmo ser interpretado a la luz de la hipótesis de una consumación del fin de las utopías? ¿O acaso representaría precisamente un fin de ese fin de la historia en el que supuestamente íbamos a encontrar clases bajas cómodas y resignadas y clases dominantes despolitizadas e inactivas? A la inversa, ¿perdemos solo ilusiones fantasmáticas si interpretamos el autoritarismo mileísta como una nueva reactualización del lo utópico en general? ¿O acaso también perdemos la diferencia entre tipos de politización diversos, que en algunos casos apuntan a una transformación de las estructuras de la sociedad y en otros se dan como agitaciones conservadoras que explotan y canalizan un malestar social objetivo, pero garantizando simultáneamente que permanezcan intactas esas mismas estructuras que lo produjeron? Mi sospecha es que si bien cada una de estas posiciones aporta elementos que sería fundamental no perder de vista para interpretar el mileísmo, ambas resultan problemáticas. Y esto dicho brevemente, porque mientras los críticos del fin de las utopías, cada vez que invocan las imágenes de la retirada, la renuncia, la regresión, parecen desconocer la productividad de las mediaciones políticas que intervienen activamente en la formación de ideologías autoritarias, por su parte, los críticos radicales de la utopía, en su condena general de lo utópico, parecen querer situarse en un más allá de las ideologías y vuelven conceptualmente indistinguibles fenómenos de agitación política antidemocráticos y ultracapitalistas como el representado por Milei respecto de otras mediaciones políticas utópicas que apuntan a la producción de algo nuevo. Veamos esto. El diagnóstico del fin de las utopías tiene sin duda una orientación crítica. Quiere ayudarnos a comprender el carácter destructivo y mortífero de la crisis del capitalismo. Lo que llamamos crisis no siempre, en toda circunstancia, puede ser pensado como una negatividad liberadora y políticamente productiva, porque a veces la crisis daña la misma posibilidad de experimentar la necesidad de una transformación. Así, la hipótesis de un presentismo consumado apunta a señalar los límites que el instantaneísmo pragmático, la pura conservación y la hiperadaptación subjetiva plantean a las políticas emancipatorias. Sin embargo, no resulta para nada evidente que la imagen de la resignación colectiva, proyectada por la tesis del fin de las utopías, consiga verdaderamente iluminar el tipo de dinámicas afectivas involucradas en fenómenos ideológico-políticos como el mileísmo. Más bien está marcado por una tonalidad afectiva reactiva antes que apática, y en la cual no deja de manifestarse una protesta frente a lo que se percibe como statu quo. Sin duda, esa protesta tiene mucho de resignación y es impensable al margen de una cierta naturalización de los sacrificios y del estado de crisis como una condición ineluctable de la vida, que en Argentina tiene una larga historia e hitos centrales en las políticas desplegadas por la última dictadura cívico-militar, el menemismo y el macrismo. Si la dictadura se propuso aniquilar la utopía revolucionaria y el menemismo consagró una democracia sin utopía democrática, forjada durante la transición, el macrismo instaló un neoliberalismo abiertamente sacrificial, despojado de las promesas de modernización y consumo hedonista que habían acompañado la implementación de los ajustes neoliberales durante la década del 90. Así, la protesta que hoy podríamos ver canalizándose en el mileísmo
no puede ser sencillamente concebida como un transparente deseo de poner límite a los sacrificios populares, sino que lleva la marca de la lógica sacrificial impuesta por la dictadura y que siguió forjándose de distintos modos con la transición a la democracia, el menemismo y el macrismo. No obstante, es posible observar que todo este largo proceso histórico que rápidamente estaríamos tentadas de denominar crisis de las utopías, constituye precisamente un proceso histórico, que no se da como un movimiento lineal que iría desde un tiempo en que había utopías hacia otro tiempo en el que éstas habrían dejado de existir, sino que se trama como una ambigua y contradictoria, habitada de expectativas de satisfacción, de promesas incumplidas, jalonada por contestaciones y bucles internos. La historia argentina reciente no es la manifestación de una decadencia lineal y constante de la utopía que hoy se consumaría en Milei, porque existieron resistencias a las políticas neoliberales y a la reducción institucionalista de la democracia durante los años 90, porque existieron esfuerzos de rehistorización que pusieron en evidencia que la supuesta comunidad homogénea y universal de los consumidores auspiciada por el menemismo estaba fracturada y que las condiciones para un verdadero bienestar material de los cuerpos constituía la tarea de una política que necesariamente colisionaría con las recetas neoliberales y el consenso de Washington. Y también porque existió el bucle intraneoliberal que separa la utopía menemista de acceso al primer mundo de la moralización macrista y de la desinhibición mileísta. Sin duda, no se trata de homogeneizar casos tan distintos como la promesa menemista de consumo, el igualitarismo no restringido únicamente a la lógica mercantil promovido por el kirchnerismo, y la utopía de la patria socialista sostenida por los movimientos revolucionarios de los años 70 y 60. No se trata de convalidar como utópica cualquier esperanza o promesa de satisfacción, pero sí se trata de dejar de pensar a los impulsos utópicos como algo que vendría a corregir desde afuera un mundo posutópico, para pensarlos, en cambio, como algo inmanente a ese mundo, que habitualmente emerge de modos desfigurados y que son canalizados psíquica y políticamente de formas diversas. Nada de esto parece posible con la hipótesis del fin de las utopías. Para ganar en persuasión crítica sobre lo que se pierde cuando la sociedad y la política ya no pueden imaginar una trascendencia más allá del orden capitalista, el diagnóstico de un lamentable fin de las utopías parecería tener que eludir lo que hay de expectativa subjetiva y de anticipación de un futuro deseable en la hoy generalizada imagen conspirativa y paranoica de una potencia individual ilimitada que nos habría sido arrebatada por el Estado y que sería preciso recuperar mediante su destrucción. Y también parecería tener que volver ilegible lo que hay de promesa en las múltiples interpelaciones políticas autodenominadas libertarias a concretar esa reapropiación rebelándose contra las instituciones castradoras. A la luz de estas problemáticas invisibilizaciones, es sin duda posible y necesario conceptualizar las dinámicas libidinales, las expectativas y las promesas implicadas en fenómenos políticos como el mileísmo. Y para eso resulta muy productiva la apropiación del psicoanálisis que hacen los críticos radicales de la utopía y que nos permite entender que en la naturalización de la violencia ejercida sobre los semejantes no debemos leer una simple desintegración de lazos comunitarios y una liquidación de la agencia subjetiva, sino formas específicas que encuentran los individuos de dar solución a la experiencia subjetiva del malestar, proyectando la culpa sobre otros. El problema es que cuando este mecanismo proyectivo se identifica con la estructura de lo utópico en tanto tal, como hace la crítica radical de la utopía, la crítica se deshistoriza
y termina condenando toda utopía, toda configuración de un nosotros y todo proyecto político concreto como si fuera una formación autoritaria. En efecto, cuando se corta la relación tensa entre crítica y utopías concretas, como tiende a ser la crítica radical de la utopía, la práctica crítica queda identificada con una condena general de toda utopía y con un señalamiento igualmente general sobre el carácter abierto y contingente de un proceso histórico. Con lo cual el planteo no puede sino devenir deshistorizante, abstracto y despolitizador. Cuando el trabajo deconstructivo sobre las imaginerías ya no precisa extraer los elementos utópicos contenidos en ellas, ni discernir entre los deseos y expectativas allí presentes, ni tampoco sostenerse en cada caso como una negación determinada de una situación concreta, experimentada como indeseable, la crítica queda reducida, como sostiene Menke, en su crítica a la teoría francesa de izquierda, la crítica queda reducida, a una negación indiscriminada de toda positividad y limitada a la tarea de sostener la apertura de un porvenir en el que cualquier cosa podría suceder. Puesto que la historia de luchas concretas se volatiliza, desde esta perspectiva puede decirse que el mileísmo es tan utópico como el menemismo, el kirchnerismo y el antiimperialismo de la izquierda nacional. 4. Creo que la interpretación del mileísmo como exponente de un mundo homogéneamente posutópico pierde de vista no solo los movimientos contratendenciales efectivamente existentes, sino también la política activamente desplegada por la interpelación anarcocapitalista de Milei, dejando sin interpretar tanto las posibles razones de su éxito como sus diferencias específicas respecto de otras interpelaciones de derecha, como la que en su momento protagonizó Patricia Bullrich. Por otra parte, creo que la comprensión de la interpelación lanzada por Milei como una utopía anarcocapitalista concede demasiado al modo en que el discurso de Milei se presenta a sí mismo, y también que, identificando la práctica política deseable con un ejercicio crítico deconstructivo situado más allá de toda utopía, esta posición se desentiende del problema político de cómo podrían constituirse las fuerzas capaces de enfrentarlo. Milei no es un mero exponente de una abúlica clase en decadencia, sino un mediador político que activamente busca producir un estado de intemperie social y que tiene éxito porque canaliza frustraciones sociales preexistentes de un modo particular. Pero tampoco es un utopista, sino un agitador. Concederle la denominación de utópico implicaría desconocer la diferencia entre proyectos políticos que, como diría Bloch, aspiran a un futuro auténtico, en el sentido de un estado de cosas no disponible aún, y aquellos donde la mención del futuro solo está al servicio de la reproducción de lo más vigente. Implicaría, dicho de otro modo, igualar una práctica política que aspira a producir un tipo de lazo social que no está disponible en el mundo y que precisamente por eso debe ser producido, con otra práctica orientada a fortalecer y absolutizar lo que hoy se encuentra más a la mano, las relaciones sociales mercantiles. Creo que el doloroso presente que hoy nos toca vivir en Argentina no puede ser interpretado como un indeseable retorno de lo utópico, pero este presente tampoco podría comprenderse como el efecto de una constante y homogénea declinación lineal de la utopía hacia un presentismo resignado. Creo que habría que interpretarlo, pensarlo más bien, como una constelación, como una contestación a contestaciones previas y también como una explotación política de temores, frustraciones y esperanzas compuesta de elementos que, como resaltaba Adorno a propósito de los movimientos fascistas del siglo pasado, de ningún modo pueden ser considerados como simplemente falsos.
sino que lo verdadero, cito, aparece allí al servicio de una ideología no verdadera. Para comprender en términos concretos en qué consiste esta explotación afectiva, en el caso de la interpelación de Milei, sería preciso reponer una historia sobre sus condiciones de posibilidad. Pero puesto que no tenemos tiempo de hacer eso acá, conformémonos con recordar, para terminar, el contraste entre agitación conservadora e interpelación reformadora o revolucionaria que proponen Lowenthal y Guterman en su libro Prophets of Deceit de la década del 50 del siglo pasado, en la estela de la Escuela de Frankfurt. A diferencia del reformador o el líder revolucionario, dicen Lowenthal y Guterman, el agitador no busca construir un correlato objetivo de la insatisfacción de su audiencia, no busca dar cuenta de las condiciones sociales que están en la base de los malestares sociales, sino que busca producir un agravamiento de la propia emoción, dándole permiso a su audiencia para complacerse en fantasías anticipatorias en que ellos descargan violentamente sus emociones contra supuestos enemigos. Para Lowenthal y Guterman, el agitador es un mediador. La traducción del malestar social que él produce difiere de otro tipo de intervenciones políticas. Sus intervenciones agravan las emociones ya existentes en lugar de favorecer su esclarecimiento y referirlas a la objetividad social. Pero además el agitador desambigúa, en un sentido paranoico y sumiso a los poderes fácticos, lo que en la audiencia es una ambivalencia afectiva, entre apoyar y temer al orden, entre un impulso de solidaridad y el principio de supervivencia, entre la desconfianza respecto de los poderosos y el deseo de sumisión a la autoridad. Esta ambivalencia afectiva, presente en su audiencia, el agitador intenta convertirla en un afecto unívoco. Por otra parte, que el agitador sea un mediador también quiere decir que el ámbito de su actuación no es ilimitado. Si el agitador tiene éxito es porque trabaja desde adentro de la audiencia, agitando lo que ya se ha ido dormido, dice Lowenthal y Guterman. Y eso que ya se ha ido dormido, dice Alberto Toscano en su comentario del libro, no es únicamente una ansia de destrucción, ni una ilusión de supremacía, sino un anhelo utópico reprimido. El sujeto desearía un estado de cosas inexistente, pero ese deseo es reprimido por parte del mismo sujeto y proyectado en un otro, e invertido en su signo, en su valor. En una traducción rápida de esta idea para la coyuntura argentina diría: cierto sujeto mileísta desea genuinamente un fin, en el sentido de finalización, término, no de target, no de telos, no de meta, ¿sí? Cierto sujeto mileísta desearía genuinamente un fin, una finalización del sacrificio que la sociedad capitalista neoliberal le impone. Pero al reprimir ese deseo y proyectarlo en los vagos que no quieren trabajar, los que desean el fin del sacrificio son los vagos. Y justamente el sujeto mileísta que se opone a los vagos que desean el fin del sacrificio, de este modo termina consagrando el sacrificio como fin, ahora sí en el sentido de meta, ¿no? Lo digo enterito para... Cierto sujeto mileísta desea genuinamente un fin, finalización, del sacrificio que la sociedad capitalista neoliberal le impone. Pero al reprimir ese deseo y proyectarlo en los vagos que no quieren trabajar, termina consagrando el sacrificio como fin. Otro aporte que a mi entender estos señalamientos de Lowenthal y Guterman podrían realizar a la comprensión del mileísmo consiste en que nos permiten leer en él la persistencia del antiintelectualismo que el macrismo fomentó, pero levemente transfigurado. En efecto, a diferencia de la celebración indiscriminada de la vida cotidiana y del sentido común de los vecinos, impulsada por Macri,
En Milei no hay ninguna idealización de las sanas mentes simples que evitan complicarse con sofisticaciones técnicas, doctrinas o ideologías que se recluyen en el hogar. Milei, a diferencia de Macri, invoca la posesión de un saber superior como economista, se presenta como estudioso de la doctrina libertaria, por no hablar de la cábala judía, y construye una figura más cercana a la del ratón de biblioteca medio nerd que al hombre práctico curtido en el mundo empresarial de los CEOs macristas. Esta construcción de sí como un profesor, que recuerdo se lo llamaba de este modo en Luna Park, ¿no? Profesor. Esta construcción de sí como un profesor es indudablemente una construcción político-ideológica orientada a sacar partido del culto a la autoridad antes que una verdadera promoción del conocimiento. Sin embargo, creo que no alcanza con mostrar lo falso de esas apariencias de intelectualidad, confrontándolas con el antiintelectualismo real y explícito de Milei en sus políticas de achicamiento de las universidades públicas, la destrucción de las instituciones dedicadas a la investigación científica y la persecución del pensamiento crítico en general. No alcanza porque además de su condena de las ideas críticas, un sentido más profundo del antiintelectualismo de Milei se expresa en la simplificación afectiva que él induce en su audiencia, al negarle toda posibilidad de comprender colectivamente las causas de su malestar y explotando su afectividad inmediata. Para decirlo en los términos que mencionamos al comienzo de esta charla, el antiintelectualismo de Milei reside en su militancia contra el autoesclarecimiento de la sociedad sobre sus deseos, expectativas y frustraciones. Y en el aseguramiento, a través del llamado a la desinhibición, de que no hay ninguna tensión relevante a ser tenida en cuenta en la ambivalencia afectiva que sus adeptos pueden experimentar. Las cosas son más simples. O te comes, o los comes, o te comen. Como decíamos al principio, utopía y crítica no necesariamente se oponen, porque la crítica puede ser pensada como deseo social autorreflexionado. Ahora habría que agregar, lo que sí se opone a las utopías emancipatorias es el antiintelectualismo, las tendencias antiintelectuales promovidas por las ideologías autoritarias que, como dice Adorno, trabajan instrumentalmente sobre temores y fantasías inconscientes, hundiéndolas cada vez más en lo inconsciente, para sacar provecho de ellas. Bueno, finalmente creo que el planteo de Lowenthal y Guterman sobre la figura del agitador es interesante porque plantea un imperativo de lectura de ese fondo afectivo sobre el cual el agitador opera, que me parece fundamental para sostener una crítica del mileísmo que no se convierta en una mera impugnación escandalizada de lo existente. Creo que el mileísmo debería constituirse en objeto de una dialéctica que pudiera, partiendo del diagnóstico de resentimiento social, a su vez permitiera mostrarlo como emergente de una experiencia subjetiva de impotencia, que por su parte tiene condiciones sociales e históricas objetivas y que podría estar expresándose en un fenómeno complejo, donde un ambivalente deseo apocalíptico podría estar coexistiendo a su vez con una no menos ambivalente expectativa de reempoderamiento. Nos enfrentamos a un complejo condensado de energías destructivas, pero no caprichosas, y que resultan difíciles de desentrañar. Ante tal situación se impone una vez más la necesidad de crítica, entendida como autoesclarecimiento de la época respecto del laberinto de sus deseos, tarea que habrá que volver a emprender activando ese doble componente crítico utópico a la luz de los materiales concretos de nuestra coyuntura.
En este camino creo que es fundamental no perder de vista que, como decía Adorno, no todo en las ideologías dominantes es simplemente falso, sino que algo verdadero puede estar puesto al servicio de una ideología no verdadera. Y también que así como el líder sobreactúa su papel de superhombre y muestra que lo hace, también las masas sobreactúan su entusiasmo frente a un líder en cuya omnipotencia verdaderamente no creen. Tal vez hoy el problema consista en que por el momento, en ausencia de una configuración política capaz de dar un cauce menos perverso a los anhelos utópicos, ellas no tienen muchas más alternativas y por eso deben seguir sobreactuando el entusiasmo. Gracias. Bueno, muchas gracias Gisela por la exposición. Bueno, abrimos a una ronda de preguntas o comentarios para los que quieran participar, si no, yo también tengo algunos para hacer o preguntarte qué pensás, pero bueno, vemos si alguien arranca. Yo puedo arrancar para romper el hielo. Bueno, obviamente muchas gracias. Tomé muchas notas, pero me quedo sobre todo con esto último que dijiste. Voy a intentar ponerlo en términos de pregunta. Es verdad que hay, digamos, pensando sobre todo en Leventhal y Guterman, hay no solo una estructura subjetiva de la que se sirve el agitador para hacer eficaz en sus modalidades, modo de interpelación de derecha, porque no puede decir eso también, como dicen ellos, debería haber sido interpelado en otro sentido, no necesariamente en un sentido antidemocrático. Es cierto también que existe una estructura objetiva sobre la que se monta, que tiene que ver con la crisis, que ellos también piensan en términos de agravios, experiencia del agravio, mucho antes que Homer desarrollar ese concepto, ¿no? Que nosotros deberíamos, ahí sí creo, operacionalizar, llenar de contenido, pensar si efectivamente son las mismas que aquellas, qué agravios son hoy los vigentes, digamos, en qué sentido se trata de agravios morales, en qué sentido de agravios económicos, si en efecto son concebidos como afrentas irreductibles a una subjetividad, o no, cómo se experimentan esos hoy. Y después la presentación de sí, que es otra de los componentes del agitador, ¿no? Cómo el agitador se presenta a sí mismo en un contexto de total desorientación, que es otro aspecto que para mí aparece fuertemente y del que quizás la crítica también se tenga que hacer cargo, porque la ausencia de utopías también produce una desorientación en el sentido crítico. Y bueno, no hay, si uno interroga, hace el ejercicio de preguntar en espacios políticos hoy activos cuál es la imaginación utópica que los atraviesa, muy tristemente tengo que decir que te encontrás con o la idealidad más absoluta o la utopía más banal. O sea, hay una especie de desierto que es llenador con imágenes inmediatas. O sea, no es que no opera nada, opera la inmediatez. O sea, hay una condición económico, subjetiva, política, todos estos condimentos que vos traes que efectivamente inviabiliza la imaginación utópica, por un lado. O sea, hay una determinación relativamente estructural en la fragilidad de la imaginación utópica o en la debilidad de la imaginación utópica. Y la pregunta es esta: en ese contexto, coincido con la lectura que presentas, en ese diagnóstico, en esa imagen que presentas con tu texto, ¿cómo hacemos para pedirle a la política que se sustraiga de esas condiciones que también la determinan? ¿No? O sea, ¿cómo? Yo entiendo y comparto. Es más, una pregunta, no sé, es una pregunta política suscitada por la crítica de la dialéctica que se pone en juego. Por eso, es como, bueno, efectivamente ahí
ahí hubo una ausencia de mediadores a la altura de interpelar a esos públicos de un modo diferente a como lo hace el profesor de la Pitágoras, porque había condiciones perfectas para que sean movilizados en otro, tal vez en otro sentido. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo, Sí. ¿Cómo exigir la sustracción de esas mismas condiciones que determinan el propio presente? Yo no estoy exigiendo la sustracción, porque antes estoy tratando de discutir algo que nosotros tendemos a decir naturalmente, y vos recién lo dijiste. Una de las condiciones objetivas es la ausencia de utopías. Es problemática esa asunción. O sea, yo estoy, No, estoy cuando hoy tratando de... interrogamos, digo, no creo que sea ausencia, creo que está que hay una especie de empobrecimiento a actuar. Eso, ¿no? ¿Cómo dirías que son? Yo sé que pensar en términos propositivos, la utopía es la dificultad mayor a la que convoca el problema. Sí. Es decir, vos decías, y concuerdo, no podemos hacer una historia lineal de el 76 liquidó toda utopía Había y desde utopías, entonces ahora no hay. hay. Porque ahí está- Entonces, ¿de dónde las va a sacar la política? Yo digo, esa pregunta está mal hecha. No, que yo no quiero Porque que la si política uno saque dice, la- en el 76 todavía había utopías, de allí a aquí lo único que hicieron fue desaparecer, ¿y qué le estás pidiendo? ¿Que venga en un globo aerostático la política y traiga una utopía? Claro, si el diagnóstico parte de esa base, me parece que es un problema de nuestros análisis. O sea, me parece que nosotros, de algún modo, no leemos fuerzas, deseos, esperanzas, anticipaciones, entusiasmos y frustraciones que, aunque no estén enunciados como utopía política con todos los bombos y platillos, están presentes. Y entonces nosotros decimos, uy, ¿de dónde la vamos a traer? Pero la pregunta, ¿de dónde la vamos a traer? Es una consecuencia necesaria del diagnóstico que previamente dijo, acá no hay. No, yo no creo que no haya. Yo digo, efectivamente, recuerdo un texto de González que a mí me quedó muy marcado, que es, no sabíamos que deseábamos lo que ahora creemos desear, ¿no? Y como en un sentido utópico. Y eso lo hizo la política. O sea, la política te abre un horizonte efectivo de expectativas más o menos utópicas, pongámosle el objetivo que mejor convenga, que no sabías que estaban, que te la revela la acción política cuando es del determinado traducida, presente, cuando es y hay que interpretada. atraparla, para usar también un término hegeliano, ¿no? Como un instante de cognoscibilidad utópica que si no lo apresas, efectivamente te quedas sin horizonte emancipatorio posible. La pregunta sería, un poco, ¿Cuál sería? y un poco cuál sería hoy, un poco cuál creemos que fue, porque tampoco sé si es enunciable esto, ¿no? Yo puedo decir cuáles eran las utopías que vos estudiás, o sea, que uno estudia desde la perspectiva de la historia conceptual o intelectual. Podés darle contenido. Existían en contenidos. Luego la teoría crítica dice, bueno, muy difícil darle contenido porque el contenido la vuelve susceptible de ser un aparato que administra y gobierna, y que es la crítica más clásica de la utopía, su vínculo con los totalitarismos. Bueno, en definitiva, todo solo tener utópico la pretensión de que no haya conflicto y que todos vivamos en una vida armoniosa, Sí, ¿no? que Armónica haya cada conflicto, uno. en la versión popular clausiana de esto, es que haya conflicto. Que haya conflicto en general. O sea, que el antagonismo de lo real Se exprese. se exprese y no sea borrado por la política. ¿No? Bueno. Por eso no es idéntica la versión Sí. Abracapis de esto que la versión Arendt de esto. O Popper. Bueno, la pregunta es esa. O sea, con todas esas dificultades, ¿qué momentos de revelación de una posibilidad de trascendencia inmanente, por usar los términos que hemos traído, y creo que son muy adecuados, se pueden apresar hoy? Mira, yo te contestaría con otra
otro de los problemas que tenga con esa posición de los postestructuralistas lacanianos ontológicos, que precisamente renunciaron a interpretar. Ellos ya, lo suyo, la teoría crítica no se dedica a la lectura del mundo de los fenómenos, digamos, sino que lo que hacen son ontologías políticas. Entonces es muy sintomático, ¿no?, que justamente no les interesa más preguntar qué es lo que hay ahí, ni en un sentido ni en el otro, lo condenan a priori desde una ontología. No, me parece que el problema es, se puede, coincido con que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son esos anhelos utópicos que hoy laten en una subjetividad que vota Milei? Bueno, por ejemplo, alguien dijo es una expectativa de igualdad. Sí, Cecia Dofete, ¿no? Una expectativa de igualdad, un plebeyismo que existía en la sociedad argentina y que es su mejor nervio, digamos, y que se activó con esta idea de la anticasta, ¿no? Es un anhelo anti-desigualdad. Yo no creo que haya sido así. Yo no creo que lo que haya latido en gran parte del voto a Milei haya sido un voto, o sea, el anhelo que estaba presente, que haya sido un anhelo igualitarista. No lo creo. Creo que no, y creo que habría que pensarlo más en este sentido de el sacrificio. O sea, el sacrificio verdaderamente, o sea, un deseo de no quiero tener que sacrificarme más como se sacrificaron mis padres yendo a la fábrica durante 40 años, no quiero tener que sacrificarme más. En ese no al sacrificio, me parece que hay un gesto, yo lo llamaría plebeyista hedonista, que era la pata interesante del menemismo. O sea, ¿no? O sea, me parece que hay que volver a pensar qué tuvo el menemismo de diferente con el macrismo, ¿no? Porque donde se terminó de instalar una cosa puritana, sacrificial, ahí había un elemento, una promesa de satisfacción sensible, vía el consumo, ¿sí? Pero yo creo que hay algo en una promesa de satisfacción que tiene, como diría, algo de antisacrificial, ¿no? Cuando Benjamin dice la expectativa de felicidad sensual del cuerpo. Eso, la expectativa de felicidad contra la expectativa de sacrificio, ¿no? Creo que hay que leerlo por ahí. Creo que es un elemento que legítimamente uno puede decir es un anhelo utópico que está bien. Lo que pasa es que se decodifica autopunitivamente, ¿no? El que quiere pasarla bien es el vago. Yo en realidad cuanto más latigazos me dé la noche más gozo. ¿Se entiende? O sea, me parece que hay, me convence más esa idea de dejar de sufrir. Tal vez lo estoy leyendo demasiado por Benjamin, pero cuando Benjamin dice la teología nos permite una experiencia de la remembranza en la cual se actualiza la continuidad del sacrificio que parecía superado, o sea, se muestra que es actual y a la vez se muestra que la felicidad no lo es, ¿no? Y esa experiencia es una experiencia crítica, revolucionaria. El problema es que acá claramente me parece que incluso la experiencia política de los últimos años demostró que el elemento era sacrificial en Milei. O sea, ahora es evidente, ¿no? Pero que era sacrificial, o sea, sé, yo el año pasado decía, esto es sacrificial, va a terminar el sacrificio, esto va... Y efectivamente, o sea, era sacrificial. Iba a decir, todos tienen que padecer. La diferencia con Macri es que ella no dice, y bueno, todos tienen que lamentable, ya va a pasar.
dice, no, todos tienen que padecer, gocen, ¿no? Es un festín sacrificial. Esa es una diferencia importante, porque... Sí, porque no hay, se pierde, ahí sí se pierde el telos. O sea, ahí aparece como... No, en él, pero ahí hay que ver qué pasa con... Una cosa es cómo sea la configuración de la interpelación, y otra cosa es cómo lo lee el sujeto interpelado. Bueno, creo que se puede leer de muchos modos igual eso, ¿no? Claro, pero creo que no habría que identificarlos, ¿no? Que esa es la diferencia, una de las diferencias de la dialéctica constructivismo radical. Para la dialéctica y la interpretación, el sujeto siempre sigue siendo una incógnita, no sabe qué va a hacer. Sí, claro, está condicionado, determinado, esto y lo otro, pero siempre sigue siendo una incógnita. Si no, no sostendríamos como emancipatoria la idea de autonomía, ¿no? Y no solo autonomía en el sentido intelectual. Yo creo que también deberíamos extender el término a una autonomía afectiva, o sea, y el término antiintelectualismo lo tendríamos que extender en un sentido materialista. El empobrecimiento de los afectos es antiintelectual, porque si no dejamos lo intelectual asociado a las ideas y parece que la autorreflexión de las pasiones, ¿en qué orden? No, eso después del giro afectivo sería difícil decirlo, ¿no? O sea, pero ellos no reivindican la autorreflexión. En Adorno sí, en Adorno se reivindica justamente contra la figura del agitador. Se recupera Freud para decir, Freud en su autorreflexión de la pulsión es lo mejor de la ilustración, pero lo mejor de la ilustración en el plano de lo inconsciente, ¿no? De la conciencia y de las ideas, ¿no? Y ahí incluyó justamente como autorreflexión algo que tiene que ver con la afectividad, la sensibilidad, no con mis representaciones, ¿no? ¿Alguien más? Yo te quería preguntar, o sea, cuando te estaba escuchando, me pareció escuchar también, además de la crítica al sector de la crítica o la contraposición al sector de la crítica que piensa el fin de las utopías o el que ve puro totalitarismo ahí, una respuesta también a las lecturas sobre Milley que lo ponen o le entran a la afectividad de una manera mucho más simple, mucho más superficial y que ponen ahí la esperanza como el movilizador del acompañamiento a Milley o la interpelación, ¿no? Como lo que pudo hacer Milley, que no pudo hacer cierto sector de la política argentina, es ofrecer una esperanza y ahí darle muy fácilmente el lugar de el utopista que vos le negás, digamos, lo corres de ahí. Eso por un lado. Si te parece que también, obviamente, hay una crítica a esa lectura más simple, y la otra es que me pareció muy productivo pensarlo como la figura del agitador y pensar en la continuidad de ese lazo social o la búsqueda de la continuidad de ese lazo social, corriéndolo del que de alguna manera va en contra de ese statu quo o donde él se sitúa, ¿no? Como en realidad lo que hace es perpetuar el statu quo, pero me pareció también que es muy productivo también pensarlo, pensar esa lógica del sacrificio, ¿no? Porque hay elementos que se repiten en esa ideología de diversas maneras en las que el fin del sacrificio aparece, por ejemplo, en la libertad financiera, ¿no? Todos los gurúes financieros que aparecen hoy en día, en el momento en que uno logra hacerse rico a través de las criptomonedas, la inversión en los mercados financieros, es de alguna manera el fin del sacrificio. No lo dicen, pero ese elemento está ahí, ¿no? Pero el problema, me parece, que pasa también por cómo se procesa ese deseo, ¿no? Porque vos decís, esclarecer ese deseo. Pero para ese sujeto no es tan fácil esclarecerlo y aceptarlo, ¿no? O decir, bueno, lo que quisiera es el fin del sacrificio y no otra cosa. Y eso es un horizonte utópico válido para mí, porque el sacrificio aparece como autopunitivo, no me puedo permitir no sacrificarme, y a la vez porque aparece ligado a historia de generaciones, ¿no? Cuando vos mencionabas el menemismo, una parte del menemismo o de los que bancaban o acompañaban a Menem decían esto es necesario no para mí, sino para mis hijos, ¿no?
ese vínculo de sacrificio con respecto a las generaciones futuras, que hoy aparece también con respecto al relato que construye Milei sobre cuándo va a tener resultados su política anarco-libertaria. Pero bueno, nada, es pensar un poco la complejidad del esclarecimiento del sacrificio. A mí me parece excelente el texto de Lowenthal y Guterman, sinceramente lo estuvimos trabajando todo este año y no, me parece que es excelente porque justamente muestra muy claramente la ambivalencia afectiva de la audiencia y cómo una mediación política es una desambiguación. Una mediación política de derecha, claro. Yo diría. Porque tal vez una mediación política de izquierda justamente es la interpretación de qué hay de momento de verdad, qué tienen de verdad esos dos afectos que el sujeto siente al mismo tiempo. ¿Por qué no se los puede juzgar y decir, pero qué mal que sentís eso? No, en vez de decir qué mal, tratar de entender que eso es un efecto histórico de un proceso y que tanto esa expresión de ese proceso, bueno, es verdadero, ¿no? Si no, la crítica de la ideología seguiríamos en un moralismo ideal. La crítica de la ideología lo que trata de hacer es entender el proceso acumulado en un efecto afectivo intelectual, digamos. Lo trata de entender. Claro que inmediatamente no es el sujeto lo que padece es esa ambivalencia afectiva. Ahora, a mí lo que me preocupa es cuando las mediaciones políticas de los buenos hacen lo mismo que la de los malos. Eso me preocupa. O sea, me preocupa cuando no podemos complejizar una ambivalencia afectiva, entender sus partes, sus afectos, de dónde vienen, tenerlas en cuenta, sino que nos ponemos en una posición de condena. Concretamente, la campaña electoral se hizo del año pasado reivindicando la misma idea del trabajo, sacrificio y no sé qué, que sostenía la derecha. O sea, el trabajo, lo que necesitamos es trabajo y el trabajo, y bueno, hay que sacrificarse. Algunos lo decían más transparentemente, otros no. ¿Puede haber sido una estrategia política? Porque ya veíamos que la cancha social estaba distribuida de ese modo, ponele. Ahora, y bueno, no marcaste mucha diferencia en ese punto. El que quería dejar de sacrificarse lo votaba al otro. Porque el que quería sacrificarse explícitamente la votaba a Bullrich, que estaba diciendo látigo, látigo. Y el kirchnerismo estaba diciendo sacrifiquémonos en orden y paz. Y bueno, Milei dijo, sí, va a haber un sacrificio, pero gozoso y festivo, y al mismo tiempo vas a disfrutar muchísimo porque vas a poder descargarte sobre lo demás. Y bueno, eso digo, lo que me preocupa, parte de esto no es para... Yo no sé qué debería ser una mediación política de izquierda hoy, pero sí sé qué no debería ser. O sea, me parece que no debería ir en el sentido de una explotación afectiva que simplifica la ambivalencia o se queda, porque eso que vos mencionaste, decir, y la gente está enojada, eso es la antirreflexión. O sea, ¿van a explicar algo o nada más decir y la gente está enojada? O sea, a mí eso no me parece ningún intento de contención de nada. Y la gente está enojada, y sí, obvio. Pero no hagamos como que pensamos cuando no estamos pensando nada. O sea, estamos repitiendo una consigna estúpida. Sinceramente, la gente está enojada, no explica nada. Y menos por parte de alguien a quien le pagan un sueldo para que investigue. O sea, un desastre. Una cosita, Gisela. Me parece que hay algo así como una doble valencia del sacrificio, ¿no? Vos citás más que nada en tu exposición, ¿no? Esta idea de votante de Milei como aquel que quiere dejar de sacrificarse para ganar guita fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese votante de Milei es el que está dispuesto a sacrificarse con tal de que otros
sufran más, porque vamos a gozar en todo caso de ese sufrimiento. ¿Crees que esto es así o que hay una doble valencia, que es el mismo votante? Pero mirá, pensémoslo con es la idea de Toscano, de un anhelo utópico reprimido. Yo creo que la idea de dejar de sacrificarse es una idea que expone el carácter actual del mundo que demanda sacrificios. Y lo expone críticamente, dice, este mundo, tal como viene configurado, es un mundo que sacrifica la vida de gente como yo. Yo creo que decir eso, intuir eso, es un principio crítico fundamental. No me imagino ninguna revolución sin alguien que no experimente la sensación de los sacrificios que el mundo me está demandando no deben ser, deben cesar. Fin. O sea, ese sería deben terminar. un costado utópico. Ese sería claro. El problema es que lo que hay ahí, me parece luego, es un desplazamiento a, en realidad, el que no quiere, el que quiere terminar con el sacrificio, es el vago que no quiere trabajar. Y yo le voy a demostrar cómo que eso moralmente indeseable. Por supuesto, hay muchas vueltas ahí. También está el nivel del goce, digamos, de mi vida, prefiero conceder el nivel del sacrificio. Otra de las cosas que aparece en lo de Leo Guterman, Lowenthal y Guterman, es la idea de que hay niveles de afinidad, ¿no? ¿En qué nivel, se preguntan ellos, opera el anticomunismo y en qué nivel opera el odio al otro? No son el mismo nivel afectivo, no son el mismo nivel del inconsciente, digamos. Hay capas mucho más profundas, digamos. El miedo a lo desconocido, el miedo no está en el mismo nivel que el miedo a la condena a una doctrina de esos rojos que yo los veo ahí y no los quiero, ¿no? Es lo mismo. O sea, el segundo lo podrías nombrar, probablemente el primero te lleve años de análisis llegar a detectar que lo tenés. Entonces, sí, claro, hay muchas cosas metidas ahí, pero me parece que la línea en la que se podría avanzar es esa línea de, bueno, cuando el pueblo dice yo no me quiero sacrificar más, ¿nos tenemos que escandalizar o nos tenemos que poner contentos? Dicho, no, claramente, el tema es... el problema es que si después va a decir yo no me quiero sacrificar más, pero quiero hacer bosta al otro, o estoy dispuesto a sacrificarme y entregar mi anhelo de no sacrificio con tal de poder vengarme como Dios manda. Bueno, pero al menos pongámonos de acuerdo si la idea de no me quiero sacrificar más es una idea que nosotros queremos escribir o queremos rechazar. Yo creo que cuando hacemos la loa al trabajo, sin discutir la noción de trabajo y el trabajo tal como se configura en este mundo, porque no estamos hablando del trabajo en cualquier mundo, estamos hablando del trabajo en este. Lo mismo con la educación, es decir, hay que educar, hay que educar, hay que educar, sin enfatizar lo que tiene de emancipador la educación, eventualmente y en determinadas condiciones, más bien es restablecer cultos a la autoridad, al disciplinamiento y a la jerarquía. No nos engañemos. O sea, claro que yo entiendo que para alguien que se está muriendo de hambre quiere trabajo, bárbaro. Pero una izquierda tiene que discutir el trabajo. No puede nada más reclamarlo. Lo mismo con la educación. Creo que si hay algo que deberíamos aprender del elemento libertario, no de Milei, el verdadero elemento libertario, sería que en esas luchas emancipatorias hay verdad, porque dicen algo que el mundo pretende no ser, el mundo pretende que no sacrifica, y lo que esas experiencias ponen en evidencia es que este mundo así nos sacrifica. Sí, nos sacrifica. No solo nos sacrifica cuando hace campo de refugiados en la frontera, no solo nos sacrifica, o sea, en las partes más autoevidentes y exhibicionistas del sacrificio, sino que nos sacrifica y que una lucha revolucionaria tiene que ser una lucha por el fin del sacrificio. Y ahí hay un hedonismo que además es totalmente compatible con el materialismo de Frankfurt. Cuando decía Adorno, el problema cuando la derecha alemana
recriminaba a la burguesía industrialista norteamericana por el exceso de consumismo, que era un caos espiritual, ¿no? La decadencia de los valores, Adorno decía, no hay ningún problema con comprar heladeras y automóviles. O sea, ahí hay un impulso a salir ascético, protestante. Claro, que nosotros no queremos defender. Que descartar la base del capitalismo. Claro. Lógico, sí. No, a mí me parece muy sugerente la idea esa de efectivamente que hay algo de la demanda del fin del sacrificio que creo que nuestras culturas, no solo en Argentina, se asocia también al fin de la precariedad laboral, o sea, que no es dificultad para el consumo. O sea, ahí hay como el sacrificio se ancla más para mí a una condición de precarización de la idea de, no es que yo no me quiero sacrificar, ¿qué significa? No quiero tener un trabajo, quiero poder vivir de un trabajo. En muchos casos se reduce a ese deseo de decir, bueno, terminemos una condición que nos agobia, porque es una experiencia agobiante que no necesariamente se traduce en menores ingresos ni menor capacidad de consumo, porque hay muchos sectores que están muy precarizados y sin embargo tienen eso, ¿no? Tienen un ingreso en dólares, inclusive, que rinde un montón, etc. Y entonces por ahí me pensaba dos cosas estas. ¿Con qué se articula esa demanda del fin de sacrificio en términos más sociológicos? Si es un fin de la condición de precariedad que es agobiante en múltiples sentidos, y si ese deseo de fin de cuando es truncado, cuando es interpretado por un mediador político agitador antidemocrático, no dividir también casi inmediatamente no solo el odio a los que no se sacrifican, encarnado en el planero o en los dependientes, sino también en los dependientes en realidad. No soy que no sé que sino todos aquellos que pueden vivir de un solo trabajo. Ya, vivir de un solo trabajo si vos vivís de un solo trabajo estás sospechado en esta sociedad, ¿no? Estás sospechado, si tenés estabilidad, estás sospechado, claro, es parte de la vida. Y eso se revierte en como yo no puedo vivir de un solo trabajo, no quiero que nadie viva de un solo trabajo y quiero que obviamente todos compartan esta comunidad de sacrificio, pero que algunos están afuera, ¿no? Porque todo, sería la traducción, todos se tienen que sacrificar como yo, de la misma manera que yo, ¿no? Sí, y si no se puede, hay que destruirlo, ¿no? Si no, hay que destruirlo, y aunque esa destrucción me lleve por también. Yo pensaba algo que vos dijiste bajo la figura del potlatch, ¿no? El potlatch como un momento de destrucción del excedente. O sea, si el mileísmo, de hecho, a un texto le puse eso, ¿no? El potlatch mileísta. Si el mileísmo no era una especie de ritual de destrucción donde estaban ahí, efectivamente, deseos emancipatorios. Es un momento de realización de la realización del deseo a través de su destrucción. Eso no me parece tan claro porque también podría haber ahí lo que Adorno llamaba deseo de catástrofe, ¿no? Sí. Que el deseo de catástrofe es un deseo, no es que cese el sacrificio y ahí hay una idea de felicidad, sino que termine todo junto. Claro. Que termine todo junto. Catártico. Entonces, claro, cuando es catártico, ahí me parece que predomina el elemento más pulsión de muerte, digamos, que sí es entendible, pero no hay nada después. No hay nada después. Yo lo que estaba sosteniendo antes es con una idea en la que sí hay podría haber algo. un algo después. El algo después es una vida más feliz. Una vida en la que fuera posible no subdividirme en 500 pedacitos, una vida en la que el tiempo no me enloqueciera, una vida... Hay algo después, muy tibiamente, no formulado como proyecto social ni político ni colectivo, pero como impulso utópico, Sí, me parece que es algo a tener en cuenta. Ahora, el problema
que eso convive cuando vos decís fin de la precariedad, y sí, capaz sería, ¿no? Fin de la precariedad, pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿y entonces cómo aceptan una situación en la que es un establecimiento garantizado desde el Estado de la crisis constante? Porque lo que hizo Milei desde que asumió hasta acá fue garantizar que no iba a pasar un día sin que no viviéramos en un estado de crisis. O sea, la sensación de precariedad se generalizó a un grado absoluto. La pregunta es, raro para gente que estaba buscando un fin de la precariedad, que esta generalización del estado de crisis no le crispe los nervios, ¿no? Entonces yo ahí diría, ahí está la ambivalencia y la interpretación, porque me parece que está el deseo del fin de la precariedad, pero con este deseo de, igual, que explote todo, porque total, si no se va a poder, que explote. Esas dos fuerzas, una pulsión de muerte y una pulsión más vital, podríamos decir, me parece que están actuando. Lo que no haría sería renunciar a leer la pulsión no mortífera. Claro, o sea, no haría eso. Porque no hay una demanda que cuesta, o sea, si uno cuesta mucho. no, pero si vos entendés cómo se puede codificar para mí o cómo yo lo escucho es, si vos entendés que existían condiciones objetivas que explican, sociológicas y objetivas, que muchas tienen que ver con esto, de promesas incumplidas, de expectativas suscitadas por determinados proyectos, que ahí sí, uno puede decir, bueno, sí, se tenían un montón de expectativas que fueron fallidas. O sea, si vos tenés esa base de interpretación sociológica e histórica más o menos adecuada de dónde venimos, y eso se ilumina mejor. Eso digo, la demanda de un fin de la precarización o del fin del sacrificio es más fácil de recuperar como elemento utópico o como, no sé, elementos críticos. Pero hay que hacer una historia, ¿no? Yo estoy obsesionada con que me parece que está cada vez más deshistorizado el pensamiento social. Cada vez más deshistorizado. Entonces, está cada vez más etnografiado y menos pensado. Claro, no leemos. Menos crítico. O sea, no podemos leer lo que había incluso cuando decimos, bueno, obvio, a ninguno de nosotros nos gusta usar el término utopía neoliberal, pero hubo una utopía neoliberal, hubo algo que fue lo que Zizek, Jackson, etcétera, llamaban multiculturalismo globalizador, etcétera. Y ahí como había una promesa de vas a poder ir a trabajar a cualquier país sin que nadie te pida documentos, vas a poder, vos vas a cobrar en dólares en Madrid, lavando copa, o sea, vos, porque vas a poder ir a trabajar a Madrid, porque nadie te va a pedir documentos en la frontera. O sea, eso era, y si sos negro, todo bien, United Colors of Benetton, fue la década de Benetton, que no paraba de hacer este crisol de raza multicultural. Entonces, lo que había que criticar a eso era por lo que tenía de falso, ¿no? Por lo que tenía de que hacía parecer que había una disolución de fronteras donde no la había. Pero el anhelo de que hubiera una disolución de fronteras era potente. Es legítimo. Claro, era un anhelo. El problema era si íbamos a quedarnos con la distribución colonialista del mundo y decir que se disoluciona la frontera porque íbamos a quedar en un lugar. O que esa movilidad estaba reservada a una élite. Claro, bueno. Pero Sí. por eso, pero poder pensar qué anhelos de esos, o sea, nosotros no estaríamos Lo mismo dispuestos a abandonar. te digo lo mismo con los trabajadores de plataforma, ¿no? Hay muchos estudios vinculados a el valor de libertad que trae y realiza, y por eso son tan eficaces, ese tipo de trabajo, porque no tienen horario fijo, porque son flexibles, porque se pueden adaptar. Y ahí las discusiones que uno tiene con quienes estudian esos trabajos es, bueno, no digas que eso solo es esclavitud, porque eso realiza la promesa de libertad, que es
Y porque además Es todos los autocrítica. derechos decidimos trabajar. Claro, flexible. Entonces, ¿por qué no se trata de cuestionar justamente esa dimensión de algo de la experiencia de la libertad? En todo caso, demostrar que esa es muy limitada Es muy respecto cerrado. de la opresión Que es unilateral, que no estás teniendo en cuenta todos los elementos claro. de sacrificio que hay implicados ahí, Claro. el autodisciplinamiento que tenés que ejercer sobre vos mismo para no morirte de hambre por ese modus laboral, todo eso no lo podemos omitir, o sea, No. una crítica lo debería poner en Claro. escena. Sí, sí, sí. Ahora, no No llevarse negarlo. puesta que hay ahí algo de la libertad que opera. Sí. Y que opera en un buen sentido, es decir, que no estaría, que no habría que tirar por la borda, digamos. Bueno, discusiones Bueno, que podrían llevarnos, no sé. bueno, está bien. Igual cerramos acá, damos por finalizada la conferencia y también invitamos porque esto va a seguir la próxima conferencia que tenemos, la va a dar Mariana Dimopoulos el 19 de septiembre que viene, jueves 19 de septiembre, y lleva el título de La verdad frágil, identidad, negatividad y lucha política. La vamos a estar transmitiendo también y esperamos que los que puedan se acerquen para la continuidad de Frankfurtianas. Así que muchas gracias. Gracias. La cámara. Sí, 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 es raro. A mí me deprime que no venga la gente, pero después siempre pienso, bueno, pero igual queda grabado y la gente lo ve.